voy poniendo, ¿no? Marco teórico, pues que son los símbolos eléctricos. Ya les dejé 2 láminas de eso, entonces creo que pues ya no tienen problema por esa parte, ¿no? De la simbología, ya más o menos pueden reconocer los tipos de símbolos que pues estamos nosotros utilizando. ¿Qué más tenemos nosotros? Algunas definiciones sencillitas que nosotros estamos trabajando, por lo menos revisando, que son lo que es un dibujo isométrico, lo que es el diagrama unifilar. Ya vimos nosotros la representación de un diagrama unifilar. El diagrama multifilar es el diagrama eléctrico, pues que representa todo el conexionado. De ese hicimos para los 3 circuitos dentro de la cocina. Y el cuadro de cargas eléctricas. En esta parte, bueno, pues nosotros fuimos anotando los equipos, los electrodomésticos que van a ir conectados. Y créanme que nos faltó bastantes, ¿eh? Y nos basamos en 2 leyes de electricidad, que es la ley de Joule, que es el de la potencia. En la parte de aquí, bueno, pues nos sirvió para calcular la corriente de cada uno de nuestros equipos. Y obviamente que pues la ley de Ohm. Bueno, este es el desarrollo de nuestra práctica. Como primer punto, fíjense bien porque esto lo van a hacer ustedes. Este es el plano arquitectónico de la cocina. Aquí yo coloqué con qué colinda hacia arriba y hacia la derecha. Colinda con el comedor y con el patio de servicio. ¿De acuerdo? El patio de servicio es donde va el lavadero, el lavabo, y el boiler, todo lo que nosotros utilicemos, ¿no? Aquí, bueno, pues el tanque de agua, bueno, igual un tinaco, la cisterna, la bomba de agua va en esta parte, y aquí va nuestra cocina. Aquí ya viene con las acotaciones necesarias de esta cocina, aquí ya vienen las medidas. Entonces van a hacer ustedes en una hoja blanca cada uno de estos diagramas, cada uno de estos planos. Primeramente el plano arquitectónico. El plano arquitectónico, pues ya con las medidas, porque eso sí es importante. Este es de nuestro estudio de las cargas eléctricas de la cocina. Fíjense que esto es lo que nosotros teníamos en nuestra presentación. También les voy a poner la presentación. Bueno, aquí pues nos dice qué es lo que consume, cuántos equipos tenemos instalados o conectados. Yo tengo pues un refrigerador que consume 370 watts. Entonces la corriente que pues de consumo es de 2.91 amperes. El horno de microondas, que es el que consume más. La licuadora, la tostadora, triturador, televisión, estufa, lámparas de techo y lámparas de pared. Nos faltaron más elementos. Un lavavajillas. ¿Qué más nos faltaría aquí? La campana de extracción. Todos los elementos que pues podemos tener nosotros en la cocina. Luego de aquí especificamos cuáles van a ser nuestros circuitos eléctricos y a qué equipos. Vamos a tener un circuito que es de iluminación del techo. Este va a ser para las lámparas que están en el techo. Luego los arbotantes en pared o que pueden ir en las cajoneras que van en la parte superior. Aquí dijimos que íbamos a utilizar un calibre 14, pues para el alumbrado de iluminación. Técnicamente en toda la casa íbamos a utilizar ese calibre. En el circuito 2, que es el horno de microondas, el triturador y la televisión, que consume hasta 16 amperes, pues un circuito, un calibre número 12 para estos cables, bueno, para estos equipos. Y un calibre 12 para la estufa, el tostador, la licuadora y el refrigerador. Por lo tanto, las pastillas de protección para el primer circuito pueden ser de 10 amperes y estas van a ser de 20. Este es el diagrama unifilar de cómo van a ir nuestros tramos y qué es lo que conllevan. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que nosotros tenemos. La tierra, fase y el control. Aquí nuestro diagrama unifilar. Aquí va la parte del cableado. Estos son los diagramas unifilares, son los que hicimos. ¿Sí recuerdan, chicos?
cómo van conexionados, en este caso, pues para las lámparas, los contactos de cada lámpara, aquí los apagadores, cómo van aterrizados, cómo van aquí los cables. Este es del circuito número 1, este es del circuito número 2. Esto es para el triturador de comida, contactos para televisión, el contacto de microondas. El circuito 3 es el diagrama unifilar igual de contactos, ahí donde va la tostadora, estufa, contacto y licuadora. Y este es nuestro diagrama del tablero de distribución. Aquí vamos a tener el tablero de distribución, ese va a ir yo creo que en el patio central. Y aquí estamos diciendo que, bueno, vamos a utilizar 3 breakers o 3 interruptores termomagnéticos. Uno de 15 amperes, puede ser hasta de 10 amperes. 20, 20. ¿Cómo va la cometida? Y este es el diagrama isométrico de nuestra cocina. Aquí especificamos las tramas y cajas de conexión. Bueno, recuerdan que yo lo pongo así. El maestro, bueno, el otro profesor que tenía su video que vimos, él utilizaba directo, ¿no? Pero pues ya vimos nosotros que físicamente que con el tubo Poliflex no es así, ¿de acuerdo? Sí nos da una especificación un poco de las medidas, pero realmente no es tanto así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tubo Poliflex, recuerden que va curvado, pues no haces tú un cruce a 90 grados, o sea, esto no baja la pared así a 90 grados. Sinceramente no hace eso. ¿Por qué? Porque si hiciera eso, lo más probable es de que el tubo se troce o que no pueda pasar los cables, ya físicamente, ya en un trabajo. Nos falta cuantificar un poco de los materiales y de los equipos. Vamos a poner nosotros ahorita igual cuántas cajas vamos a ocupar, cuántos contactos, cuántos metros de cable, cuántos interruptores, cuántos contactos van a ir aquí en la cocina. Nos falta cuantificar un poco esta parte, ¿no? De la lista de materiales. Entonces vamos a terminar esa parte. Y esto es lo que me van a entregar de reportes. Cada uno de estos diagramitas ustedes lo van a hacer. Por ejemplo, este isométrico lo van a hacer en una hoja isométrica. Obvio, ¿verdad? Bueno, este lo van a hacer ustedes en una hoja isométrica. Lo más bonito, con colores, si quieren utilicen colores, ¿sí? Lo mismo estos diagramitas unifilares. Sí, los van dibujando, los hacen bonito, uno en cada hoja blanca. Ahorita los voy a especificar. Lo mismo el diagrama unifilar, el que va aquí. Estas tablas en el reporte, igual, pues para que sepan qué es cada cosa, ¿no? Igual estos dibujos, estos arquitectónicos, van a tener que hacer ahí bien, bien hechecito, con las medidas, por lo menos estos dos, ¿no? Ok, bueno. No sé si tengan Profe, dudas tengo de una esto. duda. Sí, dime. Todo lo vamos a pasar en hojas blancas, ¿no? No en hojas de cuaderno. En hojas blancas, los diagramitas, sí, sí, un reporte. Fíjense que este es un proyecto, es un, como dice aquí el nombre, proyecto. ¿Qué Ok, ok. significa? Pues hagas de cuenta que esta es tu propuesta. Tú imagínate que te contrata una persona, ¿sabe qué, señor? Pues yo le puedo hacer la instalación de su nueva, ¿no? De su luz. Ujú. Estás aquí en una obra negra. Ah, ok, bueno, ¿qué necesita, joven? No, pues necesita el plano arquitectónico. Y tú ya le puedes decir, mire, pues podemos ponerle dos lámparas aquí, tal, 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 tal. Oiga, antes de que pongamos nosotros la losa, pues necesito ver cuántos tramos voy a colocar, mire, tramos de tubo, esto va arriba, en el techo, y estas ya van sobre pared. Tú puedes hacer un estudio de cuántos circuitos eléctricos vas a montar, y pues mira, aquí mira cuántos tramos, cómo van a bajar. ¿Esto por qué me va a servir? Este diagramita aquí del isométrico, pues para que te des cuenta de cómo vas a colocar tú cada uno de los elementos. Por ejemplo, las lámparas arbotantes pues van a 1.10, los contactos arbotantes van a 1.10, esos son los que van sobre la barra. Ujú. Los contactos que van, por ejemplo, para el refrigerador, para esta parte que es el triturador
Y aquí en la estufa van a 40 centímetros y van al lado de la estufa, no van atrás. Porque si no, en ocasiones, pues llega a sobresalir la estufa. O bueno, lo puedes tú trabajar un poquito y con la tabla, ¿no? Son las medidas que nosotros tenemos. Ya nada más nos faltaría hacer un cuadrito especificando. Ya nada más, permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para completarlo bien, nos faltaría una tablita con los símbolos de cuántas lámparas y de cuántas luminarias. Miren, es este cuadrito. Aquí nos especifica cuántos metros cuadrados, pero hay una que quería mostrarles, creo que están más abajo. Estos son los isométricos. Ya no lo traen. Miren, aquí está. Material, marca. Bueno, aquí pone el precio, pero bueno. Miren, este es el de la cocina, cómo les quedó. Lo de las bajadas, mano de obra, para la habitación. Aquí habla un poco de los empalmes. A ver. Miren, aquí habla de cómo empalmar, cómo se hacen los empalmes. Miren, este es el del tinaco con cisterna. ¿Esto qué será? La bomba de agua, ¿no? Sí, la bomba de agua, creo. La bomba de agua. Dice Ya hasta como abajo sería donde se almacena el agua, ¿no? en la almacén. Sí, sería la cisterna. Es un tubo aquí la cisterna. Ujú. Bueno, nosotros no le pusimos medidas, pero saben que pues tiene que llevar medidas, ¿no? Ya más o menos dijimos nosotros las medidas que van a 1.10 y 0.4 el que va sobre paredes. La 0.16 es el de la cocina, entonces este es en 15, este es en 16, este es de la cocina. Miren, el de la cocina, este es el del libro, ¿no? Nosotros lo hicimos un poco más austero. Hay una parte al final, a ver, déjenme ver, aparece aquí en el libro. Donde nos habla acerca de la cantidad de materiales. Y hacemos una tablita. ¿Cuántas cajas? Pues para hacer un presupuesto, ¿no? Vamos a seguir viendo esta parte. Ay, ¿a poco no está aquí? Hasta aquí hasta trae un catálogo de esto. Miren, creo que es este. No, este no. Igual este es un manual.
Nos dice cómo deben ir colocados aquí igual las lámparas, los contactos, tipos de circuitos. Miren, aquí con el ventilador. Va la base, va esta distancia de separación del ventilador, contacto, contacto. Todo esto pues para una recámara, por ejemplo. Y aquí ya nos da un poquito de mediciones y de las unidades. Ay, ¿cuál era el que les iba a mostrar? Con este es el que yo les ponía en las prácticas. Bueno, les pongo las prácticas ahí en Conalep. Los pongo a medir la resistencia de una plancha, de un foco. Luego los pongo a unir. Miren, por ejemplo, aquí está esto de los tableros. Miren. Esto es igual de una casa, ¿no? Aquí está la cocina, el patio, dormitorio 1, dormitorio 2, el baño y una sala comedor. Pues está muy, muy austero esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, ¿cuántos circuitos? Creo que 2 circuitos, circuito de toma corrientes y circuito de iluminación. Aquí es que me tienen que poner el símbolo del material. Este, por ejemplo, es una base. Pues tiene aquí su simbolito. Este que es un interruptor, tiene aquí su símbolo. Esto que está aquí es un diagrama, bueno, este es para una televisión. Este es un apagador doble. Ah, no, este es para un contactos, son contactos. Pues llevan sus simbolitos, que son estos que están aquí. Aquí viene un poquito de cómo va la parte del cableado por la parte interior. Aquí va la distribución de las cajas. E igual, cómo van los tomacorrientes, ¿no? Van en paralelo. Recuerden que todos los tomacorrientes dijimos que pues van también aterrizados, ¿no? Miren, estas son las medidas. Ay, este es un techo para chaparritos, 240 metros. ¿De cuánto es la altura del techo de sus casas, chavos? A ver. Sería como de un departamento, ¿no? 240, se me hace muy chico. Casi siempre son 270. 270 a la altura del techo. Bueno, el de mi casa yo le puse 3 metros. Para cambiar un foco sí me cuesta trabajo. Ok. Está medio alto. Pues sí, sí está alto, la verdad. Yo hice, bueno, aquí junto con un amigo que es arquitecto, vaciamos el colado hace 2 años y yo le dije, no, pues que quede alto porque quería ponerle un plafón, bueno, una tabla roca de techo para poner aquí, pero pues ahora que tenga más dinero. Entonces sí, más o menos de 240 a 270 es la altura del techo. Es aquí donde va más o menos colocadas, por ejemplo, los interruptores a partir del techo a 140. 140, digamos que es para un interruptor, un contacto, ¿no? Yo le puse 110 porque este va en la barra. Esos son tomacorrientes, van a 110. Estas son las medidas que nosotros sí ocupamos. En las cocinas, fíjense que lo ponen 80 centímetros o 40 centímetros. En el caso de la estufa, pues va a 40 centímetros. En el caso del refrigerador puede ir 80 centímetros. Mucho va a depender de cómo tengas ubicado tus equipos. A 1.80 va el tablero de distribución, ese sí es muy importante. Hay la caja de distribución, donde van todos los breakers. Esta es la altura, este es el timbre, no el pulsador del timbre, ¿eh? Estas son cajas de paso, en ocasiones se utilizan para
conectar algún circuito secundario y demás. Todos los rollos de alambre son de 100 metros, esto sí es muy importante. Siempre se le agrega una holgura de más o menos entre 15 centímetros o 20 centímetros. Hay algunos electricistas que le ponen hasta 25 centímetros, eso ya nos da mucha merma. Merma es que tú le pongas mucho, pues, sobrante. Y aquí nos habla un poquito acerca de cómo se realizan estas actividades. Miren, por ejemplo, aquí está de una casa habitación igual. Está muy bonito este manual, a mí me gustó mucho, porque está muy didáctico. Miren, les voy a poner de veras ahora que recuerdo, ya para que terminemos ahorita también esta parte de la cocina. A ver, de veras. Este señor creo que vive allá en Yusa, o no sé. Cocina, ¿ok? De la cocina de una casa. En realidad ellos se refieren a este término, receptacle, ¿ok? Receptacle es contacto. Nosotros, para fines de instrucción, nos vamos a referir a contactos o outlets, ¿ok? Entonces, recuerden que los gringos tienen una forma de llamarle a las cosas todo diferente. Ya saben que tienen su propio sistema métrico, entonces muchos de allí pues son términos que son en inglés, pero son lo mismo en español, ¿no? Outlet se les llaman así también ¿por qué es outlet? Porque es salida de luz, entonces pues por eso le ponen outlet. O receptacle porque precisamente son para conectar equipos. Son contactos, son todos los contactos que nosotros tenemos. es muy importante muchos tipos de contactos. Miren, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de los contactos, de los tipos de contactos de acuerdo al país? O receptacles, como le llaman aquí, outlets. Estos son, por ejemplo, para uso industrial y demás, pero bueno. Ahorita aquí en la pantalla les va a aparecer una tabla. Es una tabla en donde se incluyen todos los contactos aprobados para instalaciones eléctricas. En esta ocasión, miren, les quiero mostrar estos dos tipos. Este es un contacto o outlet regular, ¿ok? Y este será un GFCI, le decimos aquí, ¿ok? Lo que este dispositivo hace es que tiene adentro un sistema que detecta las fallas a tierra. Entonces, cuando eso sucede, se protege automáticamente y protege al personal que está haciendo uso de la instalación eléctrica o del contacto. Entonces, es muy importante que aprendamos a diferenciar, ¿ok? Entonces, este es el GFCI y este es el contacto regular. Miren amigos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el plano de nuestra casa, tenemos también nuestro panel, ¿ok? Y ahí es hacia donde vamos a dirigir todos nuestros circuitos, es donde van a estar nuestros breakers. ¿Cuántos breakers va a haber? Al menos dos, ya dijimos, ¿verdad? Porque son dos circuitos los que tenemos que tener en nuestra cocina. Ok, amigos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren, en nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas nos explica en la sección 210.52, parte 3, que lo menos que tenemos que instalar en una cocina serían 2 circuitos independientes. Eso sería lo mínimo. ¿Ok? Vamos a pensar que si es una cocina muy pequeña,
con 2 circuitos que instalemos, cumpliríamos con nuestro código de instalaciones eléctricas. Claro, una cocina un poco más grande o que tenga más aditamentos, vamos a decir, bueno, tenemos que tener más circuitos, ¿verdad? Pero lo mínimo que nos exigen son 2 circuitos separados de 20 amperes. ¿Ok? Y eso lo exigen para las áreas de nuestros countertops o nuestras áreas de trabajo, les decimos aquí, ¿verdad? El área de las barras, el área donde se, vamos a decir, maneja nuestra comida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que quede esto bien entendido. Son 2 circuitos separados de 20 amperes, eso sería lo mínimo. Miren amigos, entonces les voy a explicar cómo hacemos o corremos nuestros circuitos en la instalación de una cocina, ¿verdad? Recuerden, esta es una cocina básica. Puede haber más aditamentos, puede haber más equipos, ¿ok? Esto es lo más básico. Todos los circuitos pues van a dirigirse hacia nuestro panel, ¿ok? Hacia donde están nuestros interruptores termomagnéticos o circuit breakers. Pero ¿qué es lo que vamos a tener en esta cocina simple o sencilla? Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a tener nuestros 2 circuitos básicos para nuestros aparatos. Estos circuitos son de 20 amperes. Los tenemos localizados, uno en esta parte de la barra, de nuestra barra de trabajo o área de trabajo, y el otro en esta otra área, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos conectar ahí? Por ejemplo, miren, vamos a decir que aquí tendríamos nuestro microondas y en el otro que está conectado por medio de este cable, que es el mismo circuito, serían 2 outlets en un mismo circuito. Podríamos tener, por ejemplo, nuestra licuadora. ¿Ok? Entonces, ese es para nuestro primer circuito. Nuestro segundo circuito que requerimos o que se necesita o que nos pide el código de instalaciones eléctricas estará en este otro lado de nuestra barra. ¿Y qué es lo que podemos tener conectado ahí? Bueno, en este lado podríamos tener nuestra cafetera. Y en este lado, nuestro tostador de pan, por decir algo. Entonces, son otra vez 2 outlets en un mismo circuito y de ahí se dirige el home run hacia nuestro panel. Pero, bueno, hay más aparatos. Entonces, también tenemos otro circuito que nosotros siempre lo instalamos separado, que viene siendo nuestro refrigerador. Aquí lo tenemos. Y también tenemos un circuito más en donde conectamos nuestra estufa. Vamos a decir, la estufa necesita un contacto para su piloto automático. Ahí se conecta. Y también tenemos otro contacto para un extractor que está aquí en la parte de arriba, en el hood que le decimos aquí, o en la campana extractora. En el otro lado, bueno, de aquí mismo, el mismo circuito lo pasamos hacia abajo donde está nuestro zinc. Ahí tenemos un motor que en realidad lo que hace es un molino, ¿verdad? Que muele los desperdicios de la cocina, vamos a decir, ¿ok? Entonces, este sería otro circuito. Este circuito lo podemos correr en 15 o 20 amperes, ¿ok? No hay un requerimiento especial para esto. Simplemente se hace la suma de las cargas y si 15 amperes es suficiente, bueno, corremos 15 amperes. Yo, en lo personal, lo que siempre hago para las cocinas es todos los circuitos los hago de 20 amperes. ¿Por qué? Porque vamos a decir, es un área de uso muy común, es un uso pesado, ¿verdad? En la cocina. Entonces, yo prefiero correr todos mis circuitos con calibre 12, que es el tamaño de cable requerido para 20 amperes. Y bueno, de esa manera nunca hay problemas, ¿ok? Pero lo mínimo que nos exigen son 2 circuitos separados de 20 amperes. ¿Ok? Y eso lo exigen para las áreas de nuestros countertops o nuestras áreas de trabajo, les decimos aquí, ¿verdad? El área de las barras, el área donde se,
vamos a decir, maneja nuestra comida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que quede esto bien entendido. Son dos circuitos separados de 20 amperes, eso sería lo mínimo. Entonces, también tenemos el circuito de nuestras luces. Yo siempre me gusta instalar el circuito de nuestras luces de una manera independiente. Entonces, eso lo pondríamos en un circuito de 15 amperes. De nuestro panel llegamos a nuestro switch y de nuestro switch a las luces, ¿verdad? Aquí si quisiéramos también podríamos tener otro switch más y, por ejemplo, instalar luces para nuestros gabinetes, ¿ok? Eso sería, pero sería en el mismo circuito. En el circuito anterior que les estaba mencionando de nuestro molino también tenemos un switch, ¿ok? Entonces, ese switch nos controla el motor del molino, ¿ok? Hay una manera, un truquito para hacer que ese contacto sea controlado con el switch. Yo ya se los expliqué en otro video, por ahí véanlo también. Entonces, bueno, básicamente estos son nuestros circuitos. Esta es una cocina muy básica, pero les da una idea bastante aceptable de cómo ustedes tienen que hacer el alambrado. En futuros videos vamos a continuar con las demás habitaciones de nuestros baños, la sala, las recámaras, y les vamos a explicar los requerimientos también. Aquí lo único que me faltaría explicarles es, por ejemplo, en esta área de aquí, donde es una pared general, vamos a decir, donde no hay una barra, no hay un área de trabajo, bueno, esa parte, lo que el código requiere es que instalemos también en nuestras paredes cierta cantidad de outlets, ¿ok? Y ahí es otra regla, en donde nosotros instalamos un outlet o un contacto a no más de 12 pies de distancia entre contacto y contacto, ¿ok? Si es menos, mejor, pero el código lo que nos pide son 12 pies de retirado entre contacto y contacto en las paredes, ¿ok? Otra nota que les tengo que hacer aquí o que mencionar es de que, por ejemplo, en nuestras barras o áreas de trabajo, la distancia entre los contactos no debe de ser de más de 4 pies, ¿ok? Entonces, 4 pies son 48 pulgadas. Entonces, esa sería la distancia entre nuestros contactos o GFIs, ¿ok? Que tenemos en nuestras barras. Estos contactos deben de ser GFCI. Los contactos que tenemos para nuestro refrigerador, nuestra estufa, esos contactos no tienen que estar protegidos, no tienen que ser contactos GFCI. Nada más los que están en nuestras barras o que están a no más de 6 pies de nuestro zinc, que están todos los contactos que estén cerca de nuestro zinc o de fuentes de agua deberán estar protegidos por nuestro GFCI. Es el contacto que tiene los botoncitos, ¿ok? Ahí les vamos a poner otra vez otra foto para que ustedes puedan identificarlos. Y ahora sí, ya para terminar, miren, tampoco no pongan los outlets boca arriba. Les decimos nosotros facing up. No los pongan boca arriba porque eso puede provocar accidentes, ¿ok? A alguna gente les gusta instalar los outlets en el countertop o la barra. Fíjense que eso que dice allí el señor es muy importante. Que ponen aquí contactos en una mesa, en una barra. Bueno, les voy a platicar una anécdota. Una vez a mí me tocó hacer ese tipo de instalaciones, pero pues yo realmente estaba muy en contra de eso. Le dije, pues, porque puede ocurrir un accidente. Y ocurrió. Por ejemplo, estaban trabajando varios chicos, eso fue en un edificio, y yo les puse contactos así sobre una mesa, pues para que conectaran sus laptops.
Pero pues sí les dije, la condición es de que pues no debían de poner ningún envase líquido, agua o refresco sobre las mesas. ¿Y qué creen que hicieron? Pues se pusieron a poner ahí el refresco arriba de la mesa, arriba de la tablita, que el caldito de pollo, que pues todos los elementos allí. Y resulta que yo lo puse con una barra que se llaman, son lo que se llaman multicontactos. No sé si han visto ese tipo de cosas de los multicontactos. Creo que sí los han visto, ¿no? A ver, son este tipo de materiales. ¿Sí los han visto, chicos? Los multicontactos. Este tipo de barras. Sí, maestro. Este tipo de multicontactos, bueno, pues son como para que tú puedas, de un mismo contacto, pues tener varias salidas y conectar, pues que la computadora, que si la impresora, que si el módem y demás, ¿no? Pero pues lo dejamos fijo sobre una mesa y pues ¿qué creen que ocurrió? Pues un accidente. Vacían el refresco, bueno, vacían agua sobre una de estas barras, hace un corto y pues se dañan equipos de cómputo. Entonces, eso nunca se debe de hacer en una instalación, aunque la gente, no, pero pues es que se ve mejor. Pues se puede ver mejor, sí. Práctico, pues podría ser práctico, pero tiene su riesgo. Eso nunca lo hagan, o sea, colocar así contactos sobre, pues ahora sí, ni sobre. Si vas en eso, tienen que ponerle una protección. Y ojo, eso que dijo de los contactos que van aquí al lado del fregadero. Esas protecciones que llevan, que se llaman de los outlets, que son de protección contra tierras, son precisamente porque tienen ahí su botón de reset. Son para precisamente cuando haya algún corto por agua, además, ya no tengas que ir a la pastilla, al breaker, sino que ahí mismo tú puedas resetear tu break, bueno, tu contacto. Eso sí, ténganlo en cuenta, porque esto llega a pasar, no mucho, siempre llega a pasar. Es mejor instalarlos en las paredes. También todas las superficies de trabajo que sean de más de 12 pulgadas, vamos a decir, es una medida lineal, deben de llevar un contacto, ¿ok? Un contacto, ya sea GFI o un outlet. Un GFI si están cerca de una fuente de agua o del sink, o un outlet regular. Por otro lado, algo que no tenemos en esta cocina son las, vamos a decir, aquí sí tenemos una península. Aquí también en las penínsulas debe de llevar también otro contacto, y en las islas también se debe de poner otro contacto. Cuando las islas son menores de 9 pies de área, un solo contacto es suficiente. Si son más de 9 pies, entonces se tienen que agregar contactos. Vamos a decir, para casas grandes, cocinas muy grandes, se pone un contacto por cada 9 pies de área y después uno más por cada 18 pies. Entonces, recuerden eso, espero que les sirva. Eso de las islas son como pequeñas mesas que pueden ir dentro de la cocina. Bueno, no sé, hay gente que no les gusta comer dentro del comedor o no sé, o se ponen a elaborar dentro de la misma, de la misma cocina, ¿no? Entonces, ahí hay unas mesitas, pues también, que para la batidora, que para pues todos los elementos que tiene, ¿no? Sí, se le puede colocar allí ese tipo de iluminación. Muchos van incluso hasta por el piso, pero bueno, es lo que les digo, llevan ahí su riesgo.
La cocina, obviamente, que es el lugar que tiene más... Yo escogí la cocina porque es el que utiliza más circuitos y obviamente que son más equipos. Este es el plano en alzado de una cocina tipo de una vivienda donde aparecen ubicados. Bueno, aquí le pone la secadora a la lavadora. Ah, caray. La secadora arriba de la lavadora, esto nunca lo había visto. ¿Sí puede pasar eso? Están a la misma altura, ¿no? Ese de termoeléctrico, ese es un boiler. Pero una secadora arriba de la lavadora. Se me puso a pensar. Yo tengo lavadora sencilla, pero no tiene secadora. Hay unas lavadoras que ya tienen la secadora dentro, ¿no? Bueno, que ya tienen, hacen ese proceso. Y hay unos que tienen lavadora y tienen secadora aparte. Pero nunca las he visto una arriba de la otra. No, no sé, está raro. Pero bueno. ¿Tú en tu casa cómo lo tienes, Maite? ¿Tienes lavadora y tienes secadora? No, nada más es pura lavadora con el equipo. Ninguna de las dos, maestro. Yo soy luchona y lavo a mano. Ay, ajá. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Tú, Samuel? 2021. Sí, maestro. Eres hija luchona que lavas tu ropa a mano. No, pues está bien. Muy bien. Tú, Samuel, ahí en tu casa, Sergio, ¿cómo tiene la lavadora y el... Tú, Suriel, ¿Cuál era la pregunta? que si, ¿cómo tienen en su casa? ¿Tienen lavadora y secadora? ¿O nada más es la pura lavadora? Lavadora, pues. Fíjense que las lavadoras que son de, bueno, que tienen lámina, es que ya hay unas que son, bien austeras, no inventen. La semana antepasada que andaba en los centros comerciales por aquí, por mi casa, me tocó ver esta parte de electrodomésticos. Y pues me entré, pues nada más por curiosidad para ver los precios. Me tocó ver unas lavadoras. Ven que ahora sí que tiene todo el recubrimiento, todo lo que es, le llaman ahí la falda. Ahora sí que pues, el cajón donde va el motor y todo lo demás es de metal. Por lo general se hacen de metal. Pero ya que los vi, ya son de plástico. Son de plástico. Se das de cuenta que con un golpe que le des se rompe, pues ya valió tu lavadora. No, pues se me hace chafísima, la verdad. Y caras, la verdad. Eso sí. Las lavadoras de ahora ya son muy chafas. Yo recuerdo que mi mamá tenía una lavadora que, híjole, duró como 20 años y no, nunca se descompuso. Bueno, sí le daban su servicio y todo, pero cambio de aceite. Pero bueno, sí, ya ahora es un poquito más fácil. Vamos a seguirle con esto. Todos los aparatos Pues profe, eléctricos ya o hay lavadoras que electrodomésticos tienen más comunes. secadora, ¿no? Tienen secadora, exactamente es lo que le decía a Maite, que ya hay lavadoras que tienen secadora. Entonces, ya hacen el proceso, tienen las dos. Es que tienen allí una con tiempos. Fíjense que porque, bueno, yo como estoy un poco de estas cosas de electrónica, tienen un sistema de reloj, un sistema de, tú la programas, tienen un teclado, las lavadoras modernas. Tú les dices, por ejemplo, qué cantidad de ropa es. La lavadora, por ejemplo, si yo le pongo mucha ropa, son kilos. ¿Cuántos kilos de ropa es? Pero es ropa mojada, o sea, te lo dan ya cuando está mojada, pesa ciertos kilos. Ahora, tú vas a separar la ropa. Si tú la tienes, por ejemplo, ropa blanca nunca se mezcla con ropa de color. ¿Por qué? Porque se puede teñir. Por ejemplo, los pantalones de mezclilla y todos esos se van decolorando con el tiempo. Y si tú le metes una camisa blanca, olvídate, pintaste o coloraste toda la playera, ¿no? Ujú. Entonces, son cosas que hay allí. Lo mismo el jabón que hay que colocarle.
Yo no sabía eso hasta que pues poco a poco uno pues, va entrando y dice, ay, no, pues sí, tiene razón. Hay, hay cierto tipo de acondicionadores, como el Suavitel o ese tipo de cuestiones, que se le pone a la ropa, porque mucha, por ejemplo, es ropa de algodón. Si no, nada más le echas jabón Roma o ese de polvo, pues la ropa te va a quedar bien tiesa. Entonces necesita un suavizante. Esto es para que también las telas, como su nombre lo indica, se suavicen y liberen toda la mugre, toda la suciedad. Porque pues toda esa mugre pues, se queda pegada sobre las mismas telas. Lo que hace el suavizante es de que suaviza la tela, es decir, le quita lo rígido y para que pueda sacar todas esas partículas de mugre. ¿No? Si tiene su chiste todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ya una explicación científica de esto, pero bueno. La cocina es la estancia de nuestra vivienda que necesita mayor cantidad de circuitos para alimentarla. Según el reglamento de baja tensión, en nuestra cocina tendremos un total de 6 circuitos. En primer lugar, nos encontramos con el circuito C1, que será el encargado de alimentar las luces de la cocina. Este circuito es genérico para la iluminación de toda la vivienda. Esta alimentación se realiza a través de cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección y la línea es protegida a través de un PIA de 10 amperios. El reglamento en su instrucción técnica 25 nos indica que como mínimo para una cocina de menos de 10 metros cuadrados instalaremos un punto de luz, mientras que si supera los 10 metros cuadrados pondremos como mínimo 2. Aún así, mi recomendación es la de poner siempre 2 puntos de luz con 2 interruptores independientes, uno para el punto de luz general y otro punto sobre el plano de trabajo encimera. El circuito C2 es el encargado de alimentar las tomas generales de la cocina, pero cuidado, no todas. Únicamente se refiere a aquellas tomas que no están ubicadas encima del plano de trabajo. También se incluye en este circuito la alimentación de dispositivos que no tienen una línea propia para ellos mismos, como es el caso de la nevera y de la campana extractora. La alimentación, al ser un circuito de fuerza, se realiza con cable de 2,5 y la protección magnetotérmica del cuadro eléctrico para este circuito se realiza con un PIA 16 amperios. Un tema interesante que trataremos a lo largo del vídeo y foco de errores comunes en instalaciones de cocina es la altura y la ubicación de los mecanismos para que se adecúen a los dispositivos a instalar. En el caso del circuito C2, la altura del enchufe de la nevera será de 30 centímetros desde el suelo, mientras que en el caso de la campana de cocina no dispondremos de toma de corriente, debido a que las campanas normalmente no traen enchufe. Así que en el caso de las campanas dejaremos los cables sueltos a 170-180 centímetros desde el suelo para posteriormente ser conectadas. Las otras tomas de corriente en el circuito C2, que no corresponden a nevera ni campana extractora, se situarán a una altura según necesidad de la cocina, respetando siempre la altura mínima de 30 centímetros desde el suelo que deberán tener siempre todos los mecanismos. Apunte importante. Como criterio general, y siempre que sea posible, nunca se colocarán las bases o tomas de corriente detrás de los electrodomésticos. Se aplica este criterio debido a 2 razones principales. En primer lugar, estos electrodomésticos de cocina tienen un fondo a tener en cuenta y que normalmente permite que vaya enrasado con el resto de muebles de cocina, como podemos ver en la foto. Si ubicamos el enchufe justo detrás del electrodoméstico, deberemos sumar el ancho de la clavija y esto hará que el electrodoméstico sobresalga 2 o 3 centímetros respecto al resto de muebles, perdiendo la linealidad de los muebles de cocina, produciendo una sensación visual algo extraña. Hey, ¿te gustaría ganar dinero realizando instalaciones? En segundo lugar, en caso de necesidad de desenchufar o enchufar un electrodoméstico, si está justo detrás de este, el acceso a él se nos complica y antes deberemos retirar el aparato. Es mucho más práctico colocarlo en un lateral accesible. El circuito C3 alimenta la cocina y horno a través de cable de 6 milímetros cuadrados y con una protección del cuadro de 25 amperios. A diferencia del resto de dispositivos, tanto la cocina como el horno no son alimentados mediante enchufes normales, también llamados shuko, sino que debido a su potencia tenemos 2 opciones para alimentar cada dispositivo. La opción más habitual es a través de una caja de conexiones empotrada en la pared, en la que en su interior se encuentra una regleta cerámica o clema y en ella se realizan las conexiones. Debe ser cerámica debido a que si es plástica, con el calor del horno y de la vitro se puede quemar. Otra opción es a través de un enchufe que soporta la intensidad de 25 amperios. Teóricamente, esta segunda opción
es la que recomienda el reglamento de baja tensión, aunque como ya hemos dicho, no es la más común. Este tipo de tomas de corriente deben seguir la norma UNE 20315, en la figura que vemos a continuación, y se suele utilizar cuando el horno o la vitro ya trae la propia clavija SB25. En este caso, si nosotros quisiéramos utilizar la opción primera porque nos parece más sencilla, deberíamos cortar la clavija del electrodoméstico y sería posible que al hacerlo perdiéramos la garantía del producto. La ubicación de estas tomas normalmente se realizan en el espacio que queda entre la vitro y el horno, aunque si no sabemos exactamente los electrodomésticos que finalmente se comprarán, otra opción muy interesante es la de ubicar estas clavijas, como ya hemos dicho antes, en un lugar accesible como podemos ver en la imagen. Circuito C4. Este circuito es el famoso circuito que se puede dividir en 3 individuales. Así pues, nos quedan 3 circuitos independientes, el C4.1, C4.2 y C4.3. Si queréis más información de esta división de circuitos, pinchar en el vídeo que os aparece arriba a la derecha en la pantalla. Así pues, tendremos 3 circuitos independientes, como estamos diciendo, con sección de 2,5 mm² cada uno e interruptor magnetotérmico de 16 amperios. Respecto a la altura de los enchufes, 30 centímetros es una altura recomendable tanto para la lavadora como la lavavajillas, mientras que para el termoeléctrico 1,5 metros es la altura ideal. Como anteriormente hemos dicho, el lavavajillas será enrasado con los muebles de cocina, y si no queremos que quede mal visualmente hablando, deberemos colocar la toma de corriente desplazada tal y como podemos ver. Tanto la lavadora como el termo, debido a que están situados en un armario independiente, podemos seguir el criterio que más nos convenga, aunque por facilidad del acceso podría ser interesante que estén desplazados. Circuito C5. Tomas específicas de cocina y baño. Este circuito alimenta, en caso de la cocina, todos los enchufes situados encima de la encimera o zona de trabajo. La alimentación se realiza a través de cable de 2,5 y la protección magnetotérmica del cuadro eléctrico para este circuito se realiza con un PIA de 16 amperios. Según el reglamento de baja tensión en su instrucción 25, el número mínimo de enchufes encima de la zona de trabajo será de 3. En este circuito hay una particularidad a tener en cuenta, imprescindible para cumplir con la normativa. Tal y como podemos ver, estos enchufes deben situarse a una distancia de 50 centímetros tanto en el plano vertical como horizontal del fregadero y de la cocina. La altura de los mecanismos será de 110 centímetros respecto del suelo. Circuito C10, secadora. No siempre se dispone de secadora en una vivienda, pero en caso de que así fuera, será alimentado con cable de 2,5 y la protección de 16 amperios. La disposición de la secadora varía según el espacio disponible de la cocina. Un caso bastante habitual es ubicarla justo encima de la lavadora, como podemos ver a continuación. Para este caso, y siguiendo una alineación con el termoeléctrico, ubicaremos el enchufe a 150 centímetros respecto al suelo. Bien, pues con este último circuito ya tenemos las claves teóricas para realizar la instalación eléctrica de la cocina de nuestra vivienda y también tenemos las claves prácticas. Bueno, pues técnicamente es todo el análisis que nos chutamos aquí en la presentación, ¿no? Ya vimos nosotros los diagramas unifilares, todo lo que teníamos aquí, circuitos, el diagrama isométrico, que obvio le va a quedar mejor a Samuel y a Sergio, ¿verdad? Y a Suriel. Sí, nos va a quedar mejor aquí su isométrico. Ya colocamos aquí los circuitos. Ya nada más ustedes tendrían que hacer una tablita de la cantidad de materiales. Por ejemplo, 6 focos. ¿Cuántas cajas hay aquí? Caja para pared, 1, 2, 3. Profe, Sí, yo no veo nada. Bueno, yo no veo que está presentando algo. voy. Son de la Disculpe. presentación. Ahí está. ¿Cuántas cajas hay aquí para pared? Ay, no me sale, profe. ¿Cómo no? No me sale. Tócale, Samuel, a ver. Sal. A ver, espérame. Va de nuevo. A ver, ya. Sergio, ¿sí lo ves? Suriel.
¿Sí? Maite, ¿sí lo ves? Carlos. Yo sí, maestro. Bueno, es que ahorita me conecté en la computadora porque ese rato Yo estaba también, teniendo maestro. problemas. Y es que, bueno, desde aquel rato el maestro de electricidad también le estaba pasando lo mismo. Era porque creo que se tenía que actualizar Teams y es por eso que estaba pasando eso, porque igual a mí me pasaba que se estaba saliendo y no veía nada, pero pues ya ahorita ya se ve mejor todo. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues esta es parte de nuestro proyectito, ¿no? Entonces nada más pues, hacen una tabla donde vengan aquí cuántas cajas para techo, cuántos contactos, miren. Aquí cuántos interruptores necesito. 5, 6, 3 contactos, otros 4 contactos son 7, 3 pastillas termomagnéticas, una de 15, 2 de 20. Y pues ya todo el material, ¿no? Ya no vamos a cuantificar el cable porque, bueno, ya es un poquito más. Y aquí va cómo van los colores para nuestra instalación. Ok, bueno. Este es técnicamente el estudio que hicimos. Está bien, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno. Ahí está. Ahora, para ponerlo más interesante, acá está. Archivos. Nos vamos a... No. Ay, ¿dónde están? Tareas. Nos vamos aquí a crear tarea. Esto es proyecto. Instalación en casa habitación. Bueno. Simbología de la instalación en casa habitación. Vamos a poner aquí cocina. ¿No acuerdo? Bueno. Instrucciones. Punto número 1. Realizar una carátula, obvio, en una hoja blanca, con sus datos personales, ¿sí? Recuerden que este es un proyectito sencillo, no está tan grande, ¿no? El nombre de la materia, su nombre completo, nombre del profesor, todo lo que lleva allí, ¿no? Es una carátula. Número 2, con letra legible, realizar, o bueno, transcribir los objetivos y marco teórico, toda la primera hoja, ¿no? Del proyecto. Son todos los conceptos que estamos manejando. La número 3, realizar en una hoja blanca los diagramas, planos arquitectónicos, todos los que están ahí, ¿cuántos eran? 7, ¿no? Arquitectónicos. Sí, son 7, Sam. A ver, vamos a ver. Incluido el isométrico. Ah, no, son más, son 9. Son los diagramas multifilares. El diagrama unifilar. Y estos dos arquitectónicos. ¿De acuerdo? Obviamente que también tienen que hacer las tablitas. Bueno, esto viene aquí en la primera parte, ¿no? Este es en una hoja
un diagrama, bueno, un plano, estos planos, el diagrama unifilar ya dentro de la cocina, y aquí los diagramas unifilares. Y en el papel isométrico me van a hacer pues el isométrico de la instalación. ¿De acuerdo? Pueden utilizar colores, escuadras, todo que sea bien hechecito, ¿no? Es un pequeño proyectito. Ahí donde estaba escribiendo. Ahí está. Tablas y datos, ¿no? Todo lo que tenga ahí. En una hoja blanca, cada uno de los diagramas arquitectónicos, unifilares, multifilares y, ¿cómo se llama este? Isométrico de la instalación eléctrica, señalando los circuitos y datos relevantes. Número 4. Realizar una tabla. Incluso lo pueden hacer listando la cantidad de material eléctrico a utilizar, qué tipo de material utilizarán, qué más tenemos, qué tipo de material utilizarán. Bueno, costo no, porque pues eso no nos interesa. Aquí el cliente nos va a pagar mucho dinero. ¿Qué tipo de material utilizarán? La número 5, esto es muy importante. Esta es la que me interesa más. Realizar soluciones personales de lo aprendido de esta práctica. Anotar qué tipos o qué conocimientos nuevos adquirieron. Por ejemplo, eso que les decía de las lámparas, ¿por qué se prenden y apagan? ¿Eso ya lo sabían? Lo de las lámparas que se prendían y se apagaban, ¿ya lo sabían? Pueden poner eso, ¿no? Por ejemplo, lo de los breakers, ¿sí sabían eso de los breakers? Llevan las protecciones hasta cierta corriente. ¿Qué más vimos de cómo tiene que ser la colocación de las cajas en las losas cuando se van a poner ya el cemento, ¿no? Cuando ya se va a colar nuestro techo, nuestra losa. Cómo debe de ir, con qué tipo de tubo, si estuvo flexible, si estuvo conduit. Pues quiero que anoten todas esas cosas que aprendieron nuevas, ¿sí? Se pueden apoyar en los videos. Voy a subirlos a YouTube también los videos. O aquí mismo de las clases anteriores. Creo que después de 15 días los borran. Entonces, váyanlos checando, entonces, para que tengamos todo esto, ¿no? Eso es personal, ¿eh? O sea, este proyectito cada quien entrega personal. Entonces, yo creo que no está tan complicado y aparte, pues ya tienen todo. Oye, en 8. ¿Sí? No me van a decir con otro grupo, pues ya que. ¿Cómo, profe? No me vayan a decir, pues ya que. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces. Sí subí Sí subí el archivo. A ver, que ni me acuerdo. Creo que no. A ver, vamos a ver.
Maite, ¿por qué no me dices que no he subido el archivo? Maestro, porque no he checado mi Teams. Ah, perdón. Bueno, acá está. Aquí está, se llama actividad práctica. Madre mía, ¿qué nombre le puse a esta cosa? ¿Para qué, profe? ¿Cómo le puse? Actividad práctica. Ay, no la voy a guardar de nuevo ya. No sé cómo se llama. A ver, vamos a archivo. Guardar como PDF. Ahí está. Y guardar. Ya existe. Sí. Ok. Y de aquí, cargar desde este archivo. Con Instacalco. Y se llama proyecto. Unidad 2.3. Planos y diagramas. Ahí está. Entonces, se pueden ocupar este documento, ¿sí? Pero pues vayan haciendo los planitos, ¿no? Todo esto nos va a ayudar bastante. Igual, pónganle sus nombres a cada plano. Pueden seguir incluso el formato. Pónganle un cuadrito alrededor, pues para que delimiten, ¿no? Y así ya quedaría esta parte del proyecto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya tienen aquí asignado este proyectito. Yo creo que ya no hay tanta falla. Ya para la siguiente semana. Y a partir ya de la lista de los símbolos, se les va a hacer más fácil interpretarlos. Fíjense, esto es de cuestiones eléctricas. En otro grupo me decían los compañeros, oiga maestro, como también enseño la parte de electricidad, y me decía, yo he sabido que hay motores que se llaman trifásicos. Les digo porque vamos a hablar acerca de eso. Que son motores chonchos, miren, son motores grandototototes, miren. Estos motores son motores de veras, ¿no? Entonces destapamos este tipo de cosas, de motorcitos, y tiene un montón de cables, ¿no? Y seguramente van a decir, oiga, nomás ese pues parece como sopa, como enredijo, ¿qué onda? ¿Cómo voy a saber de qué se trata cada cosa, no? Y lo peor de todo, pues cómo echar un motorcito de estos. Desafortunadamente, bueno, ahorita no estamos en el plantel, ¿sí? Si no, llevaría unos motorcitos que tengo aquí de sobra y nos ponemos a jugar con estos. Vamos a entender esto que llevan 3 fases. Aquí son 60 Hz. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es eso de trifásico. ¿Qué es eso de 3 fases? Vamos a explicar rápidamente. Circuitos trifásicos. Los circuitos trifásicos, como su nombre lo indica, tienen 3 fases. No, hombre, qué bárbaro, maestro, ¿verdad? Qué bárbaro, tienen 3 fases. Estas 3 fases nosotros las vamos a poder representar de la siguiente manera. Para eso vamos a utilizar una herramienta que yo utilizo en matemáticas que se llama GeoGebras. Aquí está. Este es el GeoGebra. Se los digo porque vamos a ver el diagrama de conexión a un motor de estos. Vamos a ver cómo arrancar y prender un motor trifásico. Esto porque en muchas instalaciones industriales, que espero yo, primeramente Dios, vayan a trabajar ustedes, o la gran mayoría de ustedes 6, ya sea como ingenieros o técnicos de servicio, pues trabajen en este tipo de cuestiones. Y pues ya sepan, ¿no? Pues yo llevé mi supercurso de
interpretación de planos y diagramas con el profesor Mata, y entonces pues ya entendí pues, qué es un circuito trifásico. Esta señal es una señal senoidal. Esto es lo que nos llega a nuestra casa. Bueno, parecido. Hay otra materia que doy que se llama electricidad. No, bueno, manejo de circuitos eléctricos, que ahorita también creo que están llevando ustedes. Hicimos unas prácticas con uno de sus compañeros, nada más que no me acuerdo dónde la puse. Como todo en mi cabeza, no sé dónde dejo las cosas. Ahí está el 16. Y yo les explicaba a estos muchachos el día de ayer. Miren, este es el voltaje que llega a nuestra casa, así senoidal. Ese yo lo puedo medir con un aparatito que se llama multímetro. El multímetro, déjenme ver si tengo por aquí las imágenes. Con las prácticas, acá está. Ya agarro y pongo las dos puntas. A ver si se ve. Ah, que te prendas, cámara. Que la canción. A ver. Más fácil, a ver, celular. Ahí está. Me dicen si ya lo están viendo, ¿no? Ok. ¿Sí me escuchan todos? Ah, sí. Este es un aparatito que se llama un multímetro. Eso seguramente a lo mejor ya se los explicó el profe de electricidad. Yo necesito dos cablecitos para mi multímetro. Aquí está mi multímetro. ¿De acuerdo? Yo en este multímetro, fíjense que voy a medir voltaje de corriente alterna. Aparece aquí con una ondulación. Ahí está. Me dicen... Aparece como una ondulación, aparece un numerito, aparece una batería y me va a decir, Maite, ya cámbiale la pila, profesor, ya se va a acabar, ¿verdad? Ese es voltaje de corriente alterna. Ese es el que yo puedo medir de un tomacorriente. Luego aparece otra señalita. Esta señal que está aquí, ese es voltaje de corriente directa. Ahorita vamos a medir el de una pila. Miren, aquí viene para milivolts, es decir, volts chiquitititos. Este es el símbolo de qué, a ver. Esas dos rayitas, ¿de qué son, Samuel? ¿Cómo se llama ese dispositivo? El que está señalando ahí el... K. ¿Qué? Es el... Capacitor. Ese es un capacitor. Este es el símbolo de un diodo. Eso lo vamos a ver también con la simbología de circuitos electrónicos. Hasta eso también sabe el maestro. Bien. Este es de resistencias, esos para los ohms, miliohms. Luego viene aquí corriente. Corriente no es ninguna vecina mía, nada de eso. Corriente es lo que nosotros podemos medir del flujo de electricidad. Vienen miliamperes, microamperes. Y ese que dice off, lo apaga. Ay, maestro, no sea sangrón. Off, apagado. ¿De acuerdo? Ok, bueno, a ver, vamos a medir nosotros voltaje. Dejen desenredo estas puntas. Que a propósito, se me había roto una el mes pasado por andar ya con los cables. Me voy a esta perilla que dice COM. Ese es el común. Y lo metemos hasta el fondo, ¿no? Y esa que dice de voltaje, aquí voy a conectar.
Sale pues. Y tengo estas dos puntitas que vienen de mi aparato. Voy a decirle que me mida voltaje. Entonces me voy aquí y voy a seleccionar voltaje de corriente alterna. Y ya me paré de mi sillita. Está el modem de Easy. Y aquí tengo una de estas barras de multicontacto. ¿De acuerdo? Vamos a meter una aquí y otra acá. Y aparece un numerito. ¿Qué numerito dice ahí? ¿Qué número aparece, muchachos? 121.8. Punto 8, punto 9, ¿no? Ese es el voltaje que llega a nuestras casas. Ese se llama voltaje RMS. Ese es el voltaje que nosotros consumimos o que consumen nuestros aparatos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo de potencia que yo les dije? Dividimos siempre entre 127. Ese es el que llega. Siempre va a llegar eso. Oiga, pero es que yo quiero más. No, no te puedo dar más. Solamente ese. Ese es el único que va a llegar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la frecuencia. Ese que dice HZ me indica para medir la frecuencia. ¿De cuánto es la frecuencia aquí? ¿Cuánto dice? Ahí vamos, si lo están viendo, no se hagan. ¿De cuánto es, Uriel? Es de 60 amperes, maestro. Hertz. Sí, cierto, es que la H, sí, cierto. HZ es Hertz. ¿De acuerdo, chicos? Esas son las dos medidas que van a llegar del voltaje a nuestras casas. Esas son 60 Hz, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Porque también quiero que entendamos un poquitín esta parte. A nuestra casa llega el voltaje de esta forma, en una señal senoidal. ¿De acuerdo? Llega en una forma senoidal. Lo que nosotros vamos a consumir va a ser la corriente que llega aquí. La corriente, recuerden que se mide en amperes. Pero ojo, fíjense que aquí pues nada más nosotros tenemos un cable de neutro y un cable de fase. Por eso en mi multímetro, pues yo nada más tengo dos puntas para una fase, neutro y demás. Fíjense que a nuestras casas va a llegar... Ay, ¿dónde había puesto eso? Bueno, creo que lo puse en otra diapositiva. A nuestras casas va a llegar lo siguiente. Va a llegar esa misma señal. Creo que es esta. Aquí está. Llega esa misma señal de voltaje. Creo que ya esta se las había puesto aquí antes. Llega esa misma señal de voltaje. Una fase y un neutro. Entonces utilizamos nada más dos cablecitos. Pero fíjense que hay equipos que requieren más energía para funcionar. Por ejemplo, el caso de los motores trifásicos. Hay equipos que van a necesitar energía de una forma más constante, es decir, van a necesitar una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, un solo cablecito no les va a rendir. Para que lo entiendan, imagínense que yo tengo una cubeta. Una cubeta, pues la puedo llenar pues, con una sola manguera.
Ah, pues está rápido, profe. Imagínense que ustedes quieren llenar ahora. Imagínense que ustedes quieren llenar ahora una pipa. ¿Sí lo puedes llenar con una manguera? Sí. ¿Pero cuánto te vas a tardar? Pues mucho tiempo, profesor. ¿Y qué pasa si ahora pongo 3 mangueras? ¿La lleno más rápido o más lento? ¿Qué opinan? Más rápido. Más rápido, porque pues tengo algo que me está dando más agua, ¿no? Fíjense que así ocurre también en la electricidad. En la electricidad nosotros vamos a tener esta primera fase. A esta fase nosotros vamos a llamar la fase A. Aquí está. Vamos a colocarla aquí. Bueno, no nombre y valor. Vamos a dejarla aquí. Luego vamos a decir que tenemos otra fase. Esa fase va a estar 120 grados eléctricos atrás. Ahorita les voy a explicar ese concepto de que es atrás. Aquí está. Esta es en color azul. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar otra manguera para que nos dé más energía. 120 grados eléctricos más adelante. Un color, ¿qué color quieres, Maite? Tengo verde, naranja, morado. No, morado no se va a distinguir. A ver. Amarillo. ¿Qué color será bueno? Amarillo, ¿no? O verde. Vamos a ponerle este verde. Ahí está el verde. Vamos a hacer la línea más gruesa. Ahí está. Fíjense que nosotros vamos a tener 3 ondas senoidales. ¿Ya la vieron? ¿Sí la ven, muchachos? Vamos a copiar esta imagen. No, guardar no. No me necesito copiar. Sí, luego. Exportar imagen. Ahí está, mira, chulada de imagen. Vamos a verla ahora. Está en nuestra presentación. Y ahí está. Entonces, vamos a tener 3 fases. Es decir, 3 cables por donde nos va a llegar energía. ¿De acuerdo? Vamos a tener 3 cables por donde va a llegar la energía. Ok. A ver, chicos, ¿cómo explicamos que alguien llega atrasado? A ver, díganme ahí de su experiencia personal. ¿Qué es eso de que alguien llegue atrasado? ¿Atrasado? Ajá. Por ejemplo, tú quedas con Suriel y con Sergio de verse en el metro Canal de San Juan, por ejemplo, a las 3. Samuel llega temprano, Sergio llega temprano, pero Suriel llega a 3:20. ¿Quién llegó en atraso? Suriel, ¿verdad? Suriel llegó, ¿cuánto tiempo? Pues llegó 20 minutos tarde. ¿De acuerdo? Eso nosotros lo podemos representar también. Aquí estas partes, ¿no? Este que llega a la hora, digamos que empezó aquí a las 3 de la tarde, esa va a ser la fase A. Esa es la que llega a las 0 horas. Este llega a su tiempo. El que llega atrasado, que es esta de color verde, si se dan cuenta, aquí empezó a las 0 y aquí llega casi 2 segundos después. Ahorita les voy a decir qué es eso de atrasado y adelantado. Le vamos a llamar la fase de color B, bueno, la fase B.
Lo pongo en color verde. Y el que llega antes, imagínate, Samuel. Profe, le silenciaron el micrófono. Uy. Rodrigo Barney. Profe. Profe. Maestro, ¿le silenciaron su micrófono o lo apagó por accidente? Profe, el micrófono. Sí. Ok, ahora. Sí, hombre, ya vamos a acabar la clase, ya tranquilos, ya. Tengo la fase C, que es esta en color azul. Fase A, fase B y fase C. ¿De acuerdo, chicos? Estos lo vamos a representar con 3 cables. Un cable, por ejemplo, en color rojo. ¿De acuerdo para todos? Ese me va a representar la fase ¿quién? Fase A. Ese cable de color rojo. Otro cable en color verde. Sí, maestro. Le vamos a representar la fase B. Vamos a representar con otro cable la fase C. Dije azul. Ay, PowerPoint. A ver, espera a que el programa responda. Ahí está, ¿no? La fase de color C. Y en algunos lados, y en algunos, puede ser que tenga o no. Fíjense que todas estas fases van con respecto a una referencia. ¿De acuerdo, chicos? Esto lo vamos a ver mucho en motores eléctricos. Si alguno de ustedes piensa dedicarse a este tipo de cuestiones, de instalaciones y demás, se va a topar mucho con la parte de motores. Siempre van a haber motores en toda su vida, ¿sí? Más en la parte electromecánica. Una empresa que estuve trabajando en Monterrey, por ejemplo, era tiro por viaje arreglar motor. Entonces, y esta línea, recuerden que siempre tenemos nosotros una referencia. Esa referencia es lo que nosotros vamos a llamar el cable del neutro. Entonces, tal vez dirían, no, pues ya se complicó el asunto, ¿no? Porque ahora tenemos, ¿cuántos cables? 4 cables, ¿no? Y nos faltaría también la tierra física. Un tercer cable de tierra física. Recuerden que la tierra física, igual lo pueden poner ahí en su reporte. Aprendí que una tierra física, pues me sirve de protección, ¿no? Protección contra sobrecorrientes y sobrevoltajes. Es el neutro. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, fíjense bien. Eso ocurre mucho. Nada más para que quede claro lo de cuando llega tarde, cuando llega antes. Fíjense bien. Para que quede un poquito claro. Así como les enseñaban en matemáticas. Esta es
una parábola. ¿Sí la ven todos? Inicia aquí en 0. 0,0. Ahí está. Digamos que aquí es la parábola en el tiempo 0. Oiga, Sí, maestro. quiero ver una parábola que llega tiempo después. Por ejemplo, x menos 2 al cuadrado. ¿En cuánto tiempo llegó después la parábola? 2 segundos después. Es decir, esto está trazado. ¿De acuerdo? Llegó 2 segundos después, llegó 2 horas después. Híjole. Y si llega antes, aquí llegó 2 horas, hasta tiene hasta el signo, llega 2 horas antes. Llegó 20 minutos antes. Ese es el concepto de lo que nosotros entendemos como atrasado o adelantado. Entonces, retomando un poquito el asunto del sistema trifásico, tenemos 3 fases. Ahí está de acá. Una fase que llega adelantada, que es la fase aquí en color azul. Incluso se dibuja antes, pasa el 0 antes. La fase que llega a las 3 en puntito. Y la que llegó muchísimo después. Entonces llegan 3 fases adelantadas. Fíjense que van a llegar adelantadas. Un ángulo de 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, quería dar nada más este último puntito para